Siguiendo con el curso acerca de los procesos de familia y básicamente apuntalándonos en el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe y en la Ley Procesal de Familia de la provincia de Entre Ríos. Si no hago ninguna aclaración, me voy a ir refiriendo al anteproyecto, porque todavía tiene estado legislativo de Código Procesal Civil y Comercial, en cuyo libro 3, capítulo 4, abordamos los procesos propios de los jueces de familia. Vamos a abordar el módulo 5, el proceso de adopción, y aquí no podemos eludir referir de que estamos desde hace unos años ante un cambio de paradigma de aquella situación irregular que se abordaba antes con un régimen de patronato del Estado, con un rol relevante. Pasamos a una situación de lo que existe hoy es un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que como norma superior tiene la Convención de los Derechos del Niño y a nivel nacional la 26061, a nivel provincia de Santa Fe la 12967, y entre este sistema de protección de derechos y la adopción hay un nexo, hay un fluir de normas y de pautas que están íntimamente relacionadas y que el Código Civil y Comercial se ha encargado de prever. Hay una discusión si hay 3 etapas, si hay 2 etapas. Mayoritariamente se considera que una primera etapa jurisdiccional es la declaración del estado o situación de adoptabilidad, y la otra etapa, que es la adopción, y se considera que la guarda en sí no es un proceso, un procedimiento, sino básicamente una gestión para tratar de integrar al niño o adolescente con la familia adoptiva. Esta, digamos, que es la posición mayoritaria, que considera que hay una doble etapa procesal y no 3, como algunos autores también con algunos argumentos sugieren. Esta declaración de adoptabilidad, de estado o situación de adoptabilidad, que es la primera etapa del proceso adoptivo, tiene por objeto evaluar y eventualmente definir la situación acerca de si un niño, niña o adolescente debe ser incluido en una familia adoptiva. Hay tres vertientes de situaciones de estado de adoptabilidad. La primera que evaluamos es la que se da cuando un niño o niña no tiene una filiación establecida o sus padres han fallecido. En este caso, el trámite, ¿sí? Digamos así, la demanda la tiene que promover, iniciar el órgano de aplicación, que en la provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Debe adjuntar la totalidad de las actuaciones administrativas y acreditar que se ha agotado la búsqueda, ¿sí?, de los progenitores y demás familiares de origen y el vencimiento de los plazos dados por la ley de fondo. Una vez arribado al Poder Jurisdiccional, el juez de familia lo que hace, según lo que prevé este proyecto de Código Civil y Comercial, es darle trámite, en primer lugar se cita a los progenitores y familiares a través de dictos y se le da intervención luego de vencida la publicación de dictos al Ministerio Público. Cuando refiero al Ministerio Público estoy hablando obviamente de la Defensoría General y allí se resolverá sin más. El segundo supuesto de declaración de adoptabilidad es cuando los progenitores, él o los progenitores, deciden de manera libre e informada que su niño sea dado en adopción. Aquí el trámite es la fijación de una audiencia que no puede realizarse antes de los 45 días del nacimiento del niño, en donde los progenitores deberán asistir necesariamente con patrocinio letrado, con asistencia letrada, y deberá estar presente el Ministerio Público, o sea, la Defensoría. Una vez que se expidan la segunda etapa del trámite en el proyectado Código Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, se le dará intervención a la oficina médica forense o de la repartición que contenga profesionales que puedan acreditar la capacidad psíquica de los progenitores acerca de la validez del acto de entrega de sus hijos en adopción. Si el niño tiene más de 10 años, obviamente tiene que dar la conformidad expresa. Si tiene menos de 10 años, será oído de acuerdo a su edad y madurez. La tercera opción de el procedimiento de declaración de estado de adoptabilidad tiene que ver con las medidas excepcionales que haya adoptado el órgano, en el caso de la provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. En el caso del proyecto de la provincia de Santa Fe, refiere que
remite, digamos, una cláusula de remisión, el artículo 597 del proyecto, donde remite a lo que establece la legislación especial. ¿Y qué establece la legislación especial? Que en el caso de Santa Fe, la ley 12.967, que también, junto con otras leyes, hay proyectos de reforma que están en estado legislativo, juntamente con el Código Procesal Civil y Comercial, establece que cuando las medidas excepcionales, la medida de protección excepcional, no han dado un resultado favorable en el sentido de que no es posible el reingreso al centro de vida o a la familia donde fue retirado el menor de edad, va a tener que emitir un dictamen, una resolución administrativa estableciendo la finalización de la medida y proponiendo la declaración del estado o situación de adoptabilidad. En este caso, en la provincia de Santa Fe, el trámite es sumarísimo, o sea, va a tener que ofrecerse toda la prueba y va a tramitarse contra los progenitores o los representantes legales. En caso de que existiera oposición de progenitores o representantes legales, al niño se le va a nombrar un tutor especial. La sentencia que declara la situación de adoptabilidad va a requerir, obviamente por imperativo del Código Civil y Comercial, implica o es el equivalente a la pérdida de la responsabilidad parental, y en la misma sentencia va a requerir al órgano o al registro de adoptante que envíe los legajos atinentes a este caso. Una vez recepcionados los legajos, el juez va a elegir uno de esos legajos en el caso de que ninguno de los perfiles adoptivos se adecue a la situación del menor de edad que está sujeto a adopción. Puede exigir que envíen otros legajos, para cuyo trámite puede convocar también al órgano administrativo consistente en la Subsecretaría de Niñez. Este órgano podría comparecer por sí mismo también, pese a de que no haya sido convocado. Como ya los progenitores o representantes legales han perdido la responsabilidad parental, no existe convocatoria o citación a los mismos dentro de esta etapa. Sí, el niño, de acuerdo a su edad y madurez, va a ser escuchado y si tiene más de 10 años va a tener que dar la conformidad expresa. Una vez que el juez seleccione el grupo familiar al que va a ser asignado el niño o adolescente, los va a citar a comparecer a estar a derecho, vendrán a una audiencia y tendrán que hacerlo obviamente con patrocinio letrado. En este punto de la guarda preadoptiva, estamos en ese segmento, no es una guarda preadoptiva como era en el Código Velezano, pero digamos cuando el juez elige la familia a la que va a entregar en guarda al niño, guarda que no puede ser superior a los 6 meses, en muchas ocasiones, y depende de la edad, van a ser necesarias medidas de integración. Bueno, estas medidas de integración que están en el Código Proyectado santafesino no están enunciados con detalle, son medidas abiertas de integración y obviamente que dependen de la edad. No es lo mismo la integración de un niño de 2 o 3 años que de un adolescente de 15, 14 años. Una vez seleccionado y en guarda, vencidos los 6 meses, se da inicio a la última etapa, que es el trámite de adopción o proceso de adopción, que debe iniciarse dentro de los 5 días de vencido este plazo de 6 meses. ¿Quiénes lo pueden iniciar? Los propios guardadores, el Ministerio Público y también la autoridad administrativa, el órgano administrativo. En el proyecto santafesino se ha regulado un supuesto que es el impulso oficioso del inicio. El Código Civil habla que los jueces podrán disponer de oficio de la adopción. Esto tiene distintas voces, ya que parece un poco difícil que el juez asuma el rol de juzgador y también de parte. Entonces, en el anteproyecto de Santa Fe se estableció que los jueces podrán disponer de oficio el inicio de la adopción, pero va a ser a través del Ministerio Público una vez que haya sido intimado por 5 días el guardador. La sentencia de adopción se dictará previa audiencia con el niño o niña adolescente, quien una vez más deberá dar el consentimiento expreso si tiene más de 10 años y también se deberá oír al Ministerio Público y a los guardadores. En el caso de la intervención que le cabe acá al Ministerio Público, siempre estamos hablando de la Defensoría General, que es un órgano necesario en estos procesos. La última
parte, el último segmento del módulo 5, habla de las dispensas y las autorizaciones judiciales. Han sido reguladas tanto en la ley procesal de Entre Ríos como en el anteproyecto de Santa Fe. En caso de Santa Fe se establecen 3 pautas genéricas para todas las dispensas y autorizaciones judiciales. La primera consiste en que si no se conoce el domicilio de la persona que se opone o que no se la encuentra y que necesariamente debe dar su autorización o permiso para cierto acto, se le va a nombrar un defensor. Esa es una primera pauta. La segunda pauta es que en aquellos casos, en aquellas autorizaciones o dispensas donde sea necesario un traslado de la otra parte, el juez eventualmente puede hacer una apertura a prueba, en cuyo caso deberá ofrecerse toda la prueba en la postulación inicial y en la respuesta, en el responde o en la primera oportunidad que tenga si viene una audiencia. Y la tercera pauta genérica de estas dispensas y autorizaciones judiciales está dada por el supuesto de que si la pretensión o postulación, dicho con mayor propiedad procesal, es admitida y la otra parte recurre, va a tener que ofrecer caución real o personal por los perjuicios que se susciten de suspenderse la ejecución de la sentencia. Acá tenemos algunas, en el módulo 5, algunas de las dispensas y autorizaciones judiciales más usuales, como por ejemplo para contraer matrimonio, caso de los menores de 18 años ante la oposición de sus padres o de sus progenitores o representantes legales, o en el caso de los menores de 16 años, se va a convocar a una audiencia, no hay una tramitación con sustanciación más que una citación de audiencia y se va a resolver al final de la audiencia. En el caso de las autorizaciones para salir del país, acá sí va a haber un traslado, una sustanciación con la otra parte y obviamente con intervención del Ministerio Público. La modificación sustancial del centro de vida y radicación en el extranjero de los hijos menores de edad va a tramitar en el proyecto santafesino por el juicio ordinario de trámite oral. Acá es destacable que tanto para radicarse en el extranjero, que ya estaba previsto en el Código Velezano, que se requería la autorización de ambos representantes legales o ambos progenitores, como se ha incorporado la modificación sustancial del centro de vida, se los ha incorporado al mismo supuesto, porque existen casos como por ejemplo de Entre Ríos que se vayan a vivir al Uruguay, quizás están a 50, 80 kilómetros, se requería el trámite judicial y no se lo requería para traslado, pongámosle el mismo ejemplo de Entre Ríos a Ushuaia o de Entre Ríos a Santa Cruz cuando las distancias eran muy superiores. Bueno, ahora queda unificado en el mismo tipo de proceso. Por último, la autorización para disponer bienes de matrimonios o uniones convivenciales va a ser con un traslado, obviamente, y en el caso de que se trate de una vivienda donde residan menores de edad o personas discapacitadas, van a tener que ser oídas juntamente con el Ministerio Público. Y finalmente, para iniciar una acción civil, va a ser convocada a audiencia el adolescente y el progenitor o representante legal que se opone, eventualmente podría abrirse la causa también a prueba y resolverse al final de la audiencia. En todos estos casos, si la urgencia lo amerita, el juez podría restringir los plazos, sea para fijación de audiencia o para los traslados que por regla en el proyectado del Código Santafesino están establecidos en 5 días. Hasta aquí la síntesis del módulo número 5. Muchas gracias.